Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Parte 15. Murmullos. Después de una noche de 3 asaltos simultáneos en 3 lugares diferentes, la mañana ve a la finca Cepaeda cerca de la academia lidiando con el hedor a descomposición. Un número deprimente de cadáveres ensucia el suelo frente a la casa solariega. Impresionante habilidad, como siempre. Lord Meretes de la casa Cepaeda contempla la vista frente a él con aprecio. La colección de cadáveres ha perecido por un derrame cerebral. Dicho de otra manera, están ilesos más allá de las heridas limpias en el cuello. Si bien hay algunos daños diversos por pisarlos después de su muerte, no hay otras heridas visibles en ellos. Su asesino apuntó obsesivamente a sus cuellos. Además, todas las decapitaciones recibieron un solo golpe. El hombre que logró esto está luchando contra el sueño. Si bien normalmente estaría despierto y practicando a esta hora, dado que tuvo poco tiempo para dormir la noche anterior, está luchando poderosamente por mantenerse despierto. Ayer luchó sin desaparecer repentinamente de la vista. Oh. Gracias a eso, fue muy fácil de ver. Asegúrate de elogiarlo por ello. El mayor activo de Sansui bien podría ser su capacidad para desaparecer en un instante usando Flash Step. Dado que le permite desaparecer de la vista en un abrir y cerrar de ojos, es particularmente eficaz en el combate masivo. Lo que significa que elegir no usarlo debería dar como resultado un resultado sustancialmente menos desigual. Sin embargo, claramente ese no es el caso. Incluso contra un gran grupo de oponentes, se las arregló para enfrentarlo sin dejar su línea de visión. Supongo que su entrenamiento ordinario fue de alguna utilidad. Le agradezco su previsión al respecto. Al hacer la instrucción de espada, Sansui necesita dejar claros sus movimientos a su oponente, así como a cualquier estudiante que lo observe. Como resultado, tuvo que aprender una técnica que no había necesitado hasta ese momento, la capacidad de dominar los movimientos de un grupo, algo que Flash Step normalmente hacía innecesario. En el proceso de enseñar a mis alumnos, aprendí cómo enfocar la atención de un grupo en mí. Es un método para burlarse del enemigo. Cómo comportarse para desalentar los ataques, cómo comportarse para animarlos. Al enfrentarse a grupos de estudiantes, Sansui ha adquirido esas habilidades. Como resultado, el acto de enseñar también ha terminado siendo una forma de entrenamiento para él. Quizás, en cierto modo, esto es un escape de las artes inmortales, lo que mi maestro llamó una espada viviente. Para evitar el uso de técnicas como Flash Step y, en cambio, lidiar con una gran cantidad de oponentes usando solo el movimiento y las habilidades de lucha del juego de espada. De hecho, esa es una especie de espada viviente. Un tipo de juego de espadas que, en teoría, cualquiera puede utilizar. El uso exclusivo de los golpes de decapitación también fue parte de eso. Esa fue la instrucción de Lady Dove. En este punto, parece un poco avergonzado. El Lord Meretes no puede entender muy bien por qué. La princesa y Dove también ven su sonrojo y luchan por comprender el razonamiento. La segunda mitad fue solo trabajo manual. Si bien no fracasé en mis intentos de decapitar a mis oponentes, tal vez estaba siendo un poco demasiado inteligente, un poco llamativo. Dejé que mi inmadurez se manifestara. Si la inmadurez es como describe la decapitación de varios cientos de atacantes, los estándares de Sansui están completamente torcidos. Aún así, fue una explicación suficiente para el Lord Meretes. Sí, quizás sea indeseable desde el punto de vista de Sansui. Se siente como si estuvieras mostrando tu habilidad. Sí, nunca había intentado decapitar a alguien intencionalmente, así que me perdí un poco. No es algo de lo que estar orgulloso. Quizás sea mejor en comparación con un hombre fuerte que usa un hacha para dividir una armadura por la mitad y alardear de ello. Si bien los 3 que escuchan pudieron entenderlo, no es una altura con la que puedan sentir empatía. No es que desee hacer un trabajo de mala calidad, pero se siente como si le pusiera demasiado cuidado, por así decirlo. Es bastante de mal gusto, supongo. Por lo menos, le faltaba clase. Los soldados de la casa Cepaeda han sido convocados a la finca, donde están ocupados eliminando los cuerpos. De vez en cuando se vuelven para mirar a Sansui, luego a los cuerpos amontonados en los carros, y no pudieron evitar estar de acuerdo con sus palabras. Francamente, desafió la comprensión. Enfrentarse a un grupo tan grande de oponentes armados solos y matarlos a todos decapitando, simplemente no era normal. Incluso si fue por orden de Dove, no es algo que parezca plausible de ejecutar, y llevarlo hasta el final es realmente anormal. Quitarle la cabeza en situaciones en las que es posible, eso, quizás, está bien.
pero controlar la posición del oponente para facilitar deliberadamente su decapitación. Los soldados de Cepaeda, de vez en cuando, miraban las secciones transversales de las heridas en el cuello y el cuerpo. La precisión les recuerda más a una carnicería que a un campo de batalla. La espada pasó limpiamente entre los huesos. Si bien había algo de fuerza en el swing, debido al grosor de cada cuello, incluso teniendo eso en cuenta, las secciones transversales eran simplemente demasiado ordenadas. Estaban tan limpiamente cortados que parecía menos una decapitación y más una cuidadosa matanza o disección. Si hubieran sido solo uno o dos, eso podría haber sido soportable. Pero todas las cabezas y cuerpos mostraban la misma, casi desagradable atención al detalle. Al mirar las expresiones congeladas en las cabezas caídas, pudieron confirmar que los muertos habían sentido tanto conmoción y miedo como ellos mismos ahora. Todo es algo excesivo. Se le ordenó decapitarlos. Pensó que podía hacerlo sin usar sus artes inmortales. Lo intentó y logró su objetivo. Al final, todo se sintió bastante macabro. Un inmortal que ha dominado la espada claramente tiene un conjunto de valores preocupantemente diferente. Aún así, pude confirmar que tengo una sólida comprensión de la anatomía. En ese sentido, fue una buena experiencia. Como espadachín, después de todo, necesito tener un buen conocimiento de la estructura ósea humana. Al escuchar la explicación de Sansui, Dove considera su nivel de compromiso con exasperación. Desde su perspectiva, su orden tenía la intención de significar mátalos brutalmente, pero saber que Sansui había estado considerando muchas cosas en su cabeza mientras ejecutaba la orden le quitó toda la diversión. Incapaz de comprender el proceso de pensamiento de Sansui, la princesa Setembe se ha quedado callada, encogiéndose ante cada uno de sus intentos de explicación. El mismo Sansui a menudo hace este punto, pero una persona promedio morirá de una roca a la cabeza. Entonces, ¿por qué un espadachín necesita una comprensión tan íntima de la estructura ósea? Por supuesto, para ser un verdadero espadachín de primera clase, es necesario comprender algo más que la estructura ósea, incluida la musculatura, los nervios, los reflejos y el comportamiento. La estructura ósea podría ser la más fácil de agarrar. Él mismo está explicando en detalle sobre la necesidad y los guardias reales cercanos a él asienten con la cabeza, pero incluso entonces, las dos mujeres no pudieron entender su lógica. En mi caso, mi falta de altura dificultaba los ángulos. Hay bastantes articulaciones en el cuello y en el resto de la columna, pero debido a eso no hay mucho rango de movimiento, lo que significa que hay muy poco espacio para apuntar al golpear. Entonces, para decapitarlos limpiamente, tuve que pisar a mis oponentes o usar a otros atacantes como plataforma. Eso, son capaces de captar, aunque sea apenas. Es cierto que, al cortarle la cabeza, normalmente hacía tropezar al oponente o saltaba. El cuello es grueso, por lo que para cortarlo completamente sin usar ningún tipo de magia, el golpe debe ser un corte poderoso con peso detrás, y debes controlar completamente la posición del oponente para evitar dañar el filo de tu espada. Además, cuando se pone tenso ante la idea de arrancarle la cabeza, pone una fuerza innecesaria en el golpe. En ese caso, no puedes arrancarte la cabeza de un solo golpe y te agotarás antes de terminar. Después de todo, cuando te enfrentas a varios cientos de oponentes, los pequeños errores pueden acumularse rápidamente en un riesgo grave. Simplemente matar al oponente, simplemente quitarle la cabeza al oponente. Solo poder hacer eso ya es bastante difícil. Hacer eso contra varios cientos de oponentes armados mientras se libra una batalla en marcha requeriría un nivel de concentración que solo Sansui podría reunir. Aún así, si te preguntan si hay alguna base racional para un estilo de espada en el que luchas contra cientos de oponentes y los matas a todos con un golpe de decapitación. No creo que haya ninguna descripción de eso más allá de excesivamente cruel. Supongo que no puedo enseñar esto, después de todo. Tampoco es exactamente algo que sea útil para aquellos a quienes se les enseña. Incluso si se les enseña, así es como se corta una cabeza, no es como si fueran a tener la oportunidad de usarla en su propia vida. La verdad es que, después de los primeros 100, el resto de mis oponentes estaban tensos por el miedo, y había muchos que habían caído de rodillas. El miedo hace que el oponente parezca más grande. Al concentrarse en decapitar a sus oponentes, Sansui asustó a sus oponentes para que no actuaran. En efecto, era una forma de intimidación y dominación. Francamente, no es un proceso muy admirable. Con mis disculpas a Lady Dove, creo que esta fue una exhibición excesivamente brutal y vulgar, particularmente frente a su Alteza. Como inmortal que ha vivido durante siglos, Sansui no considera que las decapitaciones sean particularmente inmorales, no es como si hubiera infligido un sufrimiento indebido. Se habían reunido con la intención de dañar a otras personas, llegando a la finca Cepaeda para llevar a cabo una redada nocturna. Incluso si hubieran sido capturados vivos, era un crimen. Lo suficientemente grave como para haber sido ejecutados de todos modos. Como tal, matarlos estaba perfectamente justificado por la lógica de Sansui. Por eso no tiene quejas de Dove, que ordenó su asesinato, o de quienes la rodean,
que no han criticado su solicitud. Los hombres que vinieron a matar a otras personas terminaron siendo asesinados en su lugar. Eso es todo. Esa es realmente la razón por la que estaba tan avergonzado de haber puesto tanto esfuerzo en matarlos. Centrarse en cómo matas a un oponente es un error. Es más que suficiente para ver el panorama general y simplemente golpear a los oponentes cuando sea necesario. ¿No estás de acuerdo? Por lo general, empuñando una espada de madera en la batalla, Sansui tiende a concentrarse en los golpes en la cabeza o la garganta. Cuando toma la espada de un enemigo, a veces lo apuñala en el estómago o el pecho. Entonces, hasta ahora nunca se había centrado en un método particular de matar. Siempre había ejecutado el ataque más apropiado para ese momento en particular. Sin embargo, si lo deseaba, si se le ordenaba, podía hacerlo. Eso describe mejor el nivel actual de habilidad de Sansui. Aún así, aunque me alegro de que falten despojos, todavía hay muchas cabezas. Iluminado por la luz de la mañana, mira con calma la pila de cadáveres. Todos los presentes respiran profundamente ante su aparición, mirando en cada parte el inmortal y apóstol de la espada. Si les diéramos un patíbulo, estoy seguro de que sería un espectáculo terrible. ¿Cómo sería describir este incidente para los libros de historia? Para proteger a su hija y amante, el apóstol de la espada se enfrentó a su enemigo, matándolos con sus propias espadas. Estaba en buena forma a la luz de la luna, y una vez que terminó la batalla, las cabezas de los enemigos cubrieron las llanuras. ¿Podrían esos lectores imaginarse el Sansui actual? Aquellos que lo conocen, después de haberlo conocido, encuentran su apariencia natural, pero los de generaciones posteriores probablemente no podrán imaginarse a este espadachín como es ahora. Incluso si su imagen se dejara para la posteridad, solo lo considerarían un loco sediento de sangre. Eso es, al final, lo que significa buscar decapitar a todos tus enemigos en el campo de batalla. Pero la realidad es un poco más prosaica. Si bien está lejos de ser común, no está loco. Aún así, mi señor, cree que los asuntos relacionados con la IN y Domino ahora están resueltos. Todo depende de las negociaciones que se desarrollen en Caputo. Pero hiciste todo lo que pudimos pedirte. Bien hecho. Por lo menos, no hay ninguna sensación de peligro o locura proveniente del espadachín. El hombre capaz de matar a todas las personas presentes por capricho estaba en realidad extremadamente tranquilo. Ahora, cuéntame sobre estos murmullos que mencionaste. Después de recibir esa pregunta de Lord Sepaeda, Sansui se da cuenta tardíamente de que debería haber mantenido la boca cerrada sobre ese asunto. Parte 16. Castigo severo. Es cierto que no todos los nobles emigrados en el reino de Arcana estuvieron involucrados en este incidente. Los nobles relativamente inteligentes, o aquellos sin mucha ambición, estaban ocupados tratando de casarse con familias nobles arcanianas en una posición adecuada. Aquellos individuos estaban completamente preocupados por competir contra otras familias nobles emigradas y casas arcanianas de rango relativamente bajo para casar a sus hijos e hijas con la nobleza local. Además, no es como si todos los nobles imperiales llevaran una vida lujosa. Había muchas familias nobles que fueron explotadas a fondo por la casa imperial, los rangos superiores de la nobleza y las principales ramas de sus propias líneas. Pocos de ellos se habrían sentido inclinados a regresar a su tierra natal, incluso si el imperio fuera restaurado. Después de todo, sus vidas en el imperio no tenían nada de que estar agradecido. En el reino de Arcana, fueron tratados como víctimas. Es decir, se les dio una vida relativamente decente, debido a su estatus. Era perfectamente natural que hubiera quienes quisieran mantener esa forma de vida. Y no era como si todas las familias fueran conscientes de lo que estaba sucediendo. Hubo quienes recibieron la noticia temprano, otros que buscaron averiguar más sobre los rumores de esquemas y otros que descartaron toda la situación como irrelevante. El reino de Arcana es vasto y, como tal, la información tardó en filtrarse por todo el país. Todo esto es para decir que si bien el rey se ha comprometido a entregar a todos los nobles emigrados en el reino debido a este incidente, hay nobles que merecen este destino y otros que no. En la actualidad, los nobles emigrados que viven en las tierras de Caputo ahora enfrentan la repatriación de regreso a su tierra natal de una manera muy diferente a la deseada. En preparación para esto, han sido detenidos. No simplemente encarcelado, incluso. En cambio, todos ellos se han visto obligados a ponerse camisas de fuerza. Su Majestad, no tengo palabras para expresarle mi gratitud. Ahora están reunidos en las llanuras frente a la cabaña de Souso. Frente a ellos, el odiado usurpador estrecha la mano del rey. Nuestro país estaba gobernado por una estúpida casa imperial, explotada por nobles que no hacían más que escucharlos, y como resultado, terminamos en la indigencia. Levanté un ejército en rebelión para arreglar ese sistema político podrido, pero al final, eso solo trajo más pobreza. ¿Qué representa esta pequeña farsa? Que, independientemente del camino que tomó para llegar allí, el reino de Arcana ahora ha logrado relaciones amistosas con el nuevo régimen de Domino. Intenté imponer esa pobreza a este reino.
Con la excusa de que aceptaste a la nobleza que desertó, planeé invadir tus tierras, matar a tu gente, apoderarse de su riqueza y tomar su comida. El nuevo maestro de dominio está, con la mayor seriedad y sinceridad, agarrando la mano del rey, un hombre lo suficientemente mayor para ser su padre. Sin embargo, en la victoria, tu reino ha decidido no exigir restitución, sino ofrecernos ayuda. No hay palabras para expresar mi gratitud por su magnanimidad. No es cosa tuya que te preocupes. Actuaste como debe hacerlo el gobernante de tu país. Sin duda, nuestro reino habría recurrido a los mismos medios en un momento de necesidad. La fortuna simplemente nos sonrió esta vez. No actuó de manera tonta o precipitada. El reino de Arcana le muestra a Ukyo Fusi algo que nunca le han mostrado a los nobles emigrados. Es decir, piedad. No simplemente ofrecimientos de condolencias o amabilidad, sino un acuerdo de un soberano a otro para proporcionar ayuda física tangible. Nuestro encuentro fue de lo más lamentable. No pudiste abandonar el hambre de tus súbditos, mientras que nosotros no pudimos dejar que derramara nuestra sangre por la tuya. Pero eso es cosa del pasado. Sin duda, el reino de Arcana forjará una fuerte relación con el nuevo domino. Gracias, Su Majestad. Ukyo agarra firmemente la mano arrugada, ofrecida en amistad, mientras las lágrimas brotan de sus ojos. Ahora, devolveremos la riqueza que se apropiaron los nobles emigrados en forma de alimentos. Después de todo, tienes poco uso de obras de arte o joyas en la actualidad. Sí, te lo agradezco. Gracias a ti, mi gente sobrevivirá al invierno. El contrato entre soberanos y la farsa que lo acompaña está hecho. Con una expresión de absoluto desprecio, el rey mira con desprecio a los nobles emigrados. Ukyo, mientras tanto, se ríe en voz alta mientras ofrece sus gracias a los nobles. Así que, tengo que decirlo, te lo agradezco. No sé cómo agradecerte. Los nobles emigrados, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, yacen en el suelo con sus camisas de fuerza. De alguna manera retienen el impulso de pronunciar maldiciones y esperan una oportunidad para suplicar misericordia. Francamente, morir aquí sería una misericordia en sí mismo. De regreso a su tierra natal, se verán obligados a cargar con toda la culpa. El sufrimiento que vendrá de eso es algo que conocen mejor que nadie. Una cosa era acabar con la casa imperial, pero en realidad no planeaba acabar con todos los nobles también. Exigí tu regreso como excusa para invadir este país, pero honestamente no me importaba lo que te sucediera. Lo que quería era dinero, o más bien, alimentos. Con la carga de sus problemas fuera de su pecho, Ukyo ahora está en buena forma. Está, por decirlo suavemente, mareado. Derrama su agradecimiento a los pobres nobles que tiene delante. Pero a pesar de todo eso, hicieron todo lo posible para que los desterraran. No solo ayudarán a servir como una válvula de escape para todas las frustraciones reprimidas en casa, sino que también nos traerán mucha comida. No puedo agradecerles lo suficiente. El simple hecho es que los nobles que desertaron al reino de Arcana servirán de forraje para asegurar la nueva república de Ukyo. Al traer de vuelta a los nobles emigrados y su riqueza, los ciudadanos de la república de Domino lo reconocerán una vez más como su nuevo soberano. Sacrificarse para ayudarme, su enemigo jurado. Ustedes son verdaderos patriotas. Gracias a ti, podré cambiar las cosas por completo. Si hubiera una mujer joven enamorada de Ukyo, su exhibición sería más que suficiente para sacarla de ella. Pero incluso al presenciar la vulgar demostración de Ukyo, el desprecio del rey está reservado únicamente para los nobles. Ciertamente, no pareció cambiar su opinión ni un ápice en respuesta al comportamiento de Ukyo. Shish. Gracias a todos ustedes, parece que podré completar mi venganza. Un hombre profundamente teñido por el odio y el resentimiento ofrece felizmente su agradecimiento a los moderados nobles. En efecto, su venganza planeada de matar a toda la casa imperial, ejecutar al emperador y gobernar el país en su ausencia, ahora estaba casi asegurada. Entonces, ¿tienes algo que quieras decir? Los ancianos sollozaron. Los niños lloraron. Los jóvenes solo podían ofrecer una risa seca y loca en la desesperación. Y un hombre de gran influencia entre los nobles emigrados, Nuri, se estremeció de rabia. ¿Crees que has ganado? Ante esas palabras, la expresión de Ukyo se vuelve seria. Derrotar al imperio, tomar la capital, derrocar al sistema imperial, aniquilar la casa imperial e incluso matarnos a los nobles. ¿Crees que eso significa que ganaste? El hombre que había logrado todo eso entendió lo que estaba tratando de decir. Era algo que el propio Ukyo entendía mejor que nadie. Se ha cumplido entonces tu ideal, engañador. Usted tiene un punto. Bien puede ser como dices. El reino de Arcano tuvo un cierto sentido de la fuerza de Ukyo desde el principio. Que no tiene una cantidad de poder tan abrumadora que pueda derrocar a un gobierno sin iniciar una guerra civil, como lo hacen Souso o Sansui. Después de todo, había una razón por la que tenía que librar esa guerra, no tenía otra opción. Sin el derroche extremo de una guerra civil, no habría podido derrocar al gobierno en absoluto. ¿Quieres decir que esto traerá las vidas de abundancia que prometiste a las masas?
Lord Caputo y Paulet, escuchando cerca, no pudieron evitar sentir angustia. Si bien es una declaración ridícula, también saben que la verdad subyace. Mientras tanto, el grupo Baterabe, que ahora actúa como guardaespaldas, no entiende en absoluto. Obviamente, Souso está aún más en la oscuridad. En realidad, no creen que el imperio fuera fundamentalmente malvado. Pero, al mismo tiempo, al ver a los nobles emigrados, queda claro que se gobierna extremadamente mal. Debido a que conocen la nobleza del reino de Arcana, las palabras de los nobles emigrados suenan solo como los desvaríos frustrados de los perdedores. ¿Crees que fuiste el único que aguantó? ¿Que vuestras masas fueron las únicas que soportaron el sufrimiento? ¿Que nosotros, la nobleza, no teníamos resentimiento hacia la casa imperial? Ukyo escucha las palabras en silencio. No creíamos que todo lo que hizo el emperador fuera correcto. En todo caso, sabíamos que cometió innumerables errores. Nosotros también sufrimos esos errores. Pero nosotros también estábamos soportando el gobierno del emperador. Pero eso es porque lo sabíamos. Sabíamos que teníamos que aguantar. Ukyo sabe que la guerra civil que comenzó derramó copiosas cantidades de sangre. Sabe que su revuelta campesina generó innumerables víctimas. Él también sabe que la guerra exterior que inició después de que terminó su conflicto civil mató a innumerables personas en edad de trabajar y que causó un dolor insoportable a sus seres queridos. Él sabe mejor que nadie que es un engañador, un impostor, que le susurró dulces palabras al oído para estimularlos. El emperador debe ser absoluto. No es que el emperador o la casa imperial fueran especiales. Los emperadores simplemente nacieron en la casa imperial, y no tenían nada en el camino de afinidad por las artes raras o cualquier otro don hereditario especial. Nadie creía que todos los miembros de la casa imperial fueran benevolentes o particularmente capaces. Pero incluso entonces, el emperador tenía que ser absoluto. Sin un soberano absoluto, solo hay caos. Como lo que creaste. Saben que el reinado del emperador fue descuidado, que sus políticas fueron destructivas. En todo caso, estar en los pasillos del poder o en su periferia significaba que sabían esto mejor que las masas. Pero incluso entonces, tuvieron que apoyar al emperador. Hacer cualquier otra cosa dividiría al país. Por tonto, vacío, tiránico o incompetente que pudiera ser el emperador, desobedecerlos provocaría una guerra civil. El resultado final empobreció aún más al país. Por lo menos, hasta tu rebelión, no estábamos luchando tanto como para tener que invadir un reino vecino. Esa fue la verdad. Pero él lo sabía mejor que nadie. Sin ninguno de sus seguidores cerca, Ukyo no tiene necesidad de negar en voz alta las acusaciones, por lo que está escuchando sin comentarios. Esto se debe a que comenzó la guerra civil basándose en su agravio personal, y hubo muchos ciudadanos que murieron luchando como sus soldados. Incluso si les proporcionó armas de la más alta calidad, todavía se les ordenó saquear. ¿De verdad crees que has ganado, engañador? Todo lo que hiciste fue traer el caos al país para satisfacer un resentimiento personal. Tienes razón. Aún no he ganado. No he logrado nada todavía. Como mínimo, todavía tiene que gobernar. Sea cual sea su título, Ukyo tendrá que seguir gobernando su país a partir de ahora, y ese gobierno no tendrá fin. Esa responsabilidad continúa hasta que aparece otro Ukyo para destruir al gobierno. Lo que queda es reconstruir un país empobrecido. Nuestro hijo. Esas palabras eran las que Saiga escuchaba a menudo de Lord Baterabe. Hijo nuestro, tienes mucha empatía. Desde el momento en que llegó a nuestras tierras, notamos su extremadamente fuerte sentido de obligación. El rey arcaniano coloca suavemente su mano sobre el hombro del joven gobernante de Domino. Parece que prestas atención a muchas cosas. Es reconfortante. Podemos confiarte una de nuestras hijas. Tiene una lengua plateada y es casi excesivamente intenso. Esas son las cosas que necesita un revolucionario. No es necesario ser misericordioso, pero es necesario poder prestar atención a muchas cosas. Ahora. Ciertamente le ha dicho al hombre que se casará con nuestra hija. Su Majestad. No es demasiado tarde. No tomes la mano de este hombre. Es un hombre que incluso llegará tan lejos como para derribar un imperio para resolver un rencor. En efecto. No podríamos pedir un yerno más confiable. Como mínimo, el rey siente una punzada de envidia. Ukyo declaró que sus acciones se escribirán en los libros de historia. Probablemente sea cierto, ya que no hay forma de que el fundador de un país no sea recordado. Eso es algo que el rey no tiene. Algo que él, solo uno entre una línea de docenas de reyes, no puede esperar tener. Por lo menos, él es mejor que tú, que no pudo hacer nada más que soportar tontamente. El lugar apropiado de un sujeto es apoyar a su soberano. Si no, el resultado es el caos que ves en ese país. ¿No sabes lo que están haciendo ahora esas masas necias? Nos han llevado toda la responsabilidad por las dificultades de sus vidas y han saciado su sed con nuestra sangre. ¿Afirmas no ver esto? Un soberano es simplemente el rostro de un país.
Aunque se encuentra en la cima de un sistema político diferente al del imperio de Domino, el rey del reino de Arcana comienza a dar lecciones no solo a Nuri, sino a todos los nobles reunidos. Al no tolerar más su mentalidad de víctima tonta, declara que abandonará a los nobles a su suerte. Si el emperador era un tonto, todos sus súbditos son tontos. Por lo menos, eso se aplica a los responsables de gobernar el imperio. El hecho de que el propio rey les declare a la cara que todos eran incompetentes los deja estupefactos. El único hombre capaz de salvarlos afirma definitivamente que no vale la pena salvarlos. Supongamos que de repente pasamos. Hay muchos capaces de desempeñar nuestro papel. Tras nuestro fallecimiento, algún otro rey gobernará este reino, pero su reinado no sería sustancialmente diferente al nuestro. Si un individuo insustituible es un héroe, un estado que no funciona sin ese héroe en su lugar no es un estado completamente formado. En el reino de los arcanos, hay muchos miembros de la realeza que pueden ocupar el lugar del rey actual tras su fallecimiento. Eso es lo mismo para tu imperio. Si el emperador está podrido, si es incompetente y tonto, entonces significa que todos ustedes son incompetentes y tontos. Puede haber varios individuos completamente desesperados entre las familias imperiales o reales. Los miembros de la realeza siguen siendo solo humanos y no todos serán competentes. Sin embargo, si un individuo tan incompetente se convierte en rey, ¿qué debería suceder? Si quienes lo rodean son mínimamente competentes, los empujarán y empujarán en una mejor dirección. Al final, ya sea un emperador o un rey, el soberano es simplemente el que está en la cima dando órdenes. Incluso en una monarquía absoluta, si nadie sigue esas órdenes, ese es el final. No es como si tener el título de emperador le diera a uno la capacidad de lavar el cerebro a sus súbditos y convertirlos en seguidores estúpidos. Si el emperador está podrido, entonces los que lo rodean también deben estar podridos. ¿Afirmarás que solo el emperador se benefició de su desgobierno? El dinero solo es valioso si se puede entregar a otros a cambio de bienes y servicios. Seguramente no afirmarás que todos los súbditos del imperio, además del emperador, fueron víctimas inocentes. El emperador Domino derrotado. Es cierto que era un tirano y solo pensaba en sus propios intereses personales. Eso está bastante claro por las palabras de la actual nobleza. Pero no fue solo el emperador. No era solo la casa imperial. Es posible que las ganancias se concentraran alrededor del emperador, pero obviamente había quienes compartían la riqueza que acumulaba. Sigues y sigues aguantando, pero ellos se rebelaron porque no pudieron soportarlo más. Su sistema se puso de rodillas. Sin duda, eso significa que la mayoría de las masas ya no podrían soportarlo. Incluso entonces, sin soportarlo, el país está dividido. La realidad es que Domino ahora debe pedir ayuda a tu reino. Tus estúpidos desvaríos sobre la salud de 100 años del imperio. ¿De verdad crees que en algún momento tendrás un gran gobernante que devolverá la gloria a tu imperio? Sí, eso es lo que pasaría. Ridículo. ¿Cuántos vivirían para ver ese mundo? Quizás el Estado podría aguantar. Al soportar el gobierno de un tirano, el Estado puede sobrevivir. Pero la gente muere. Tal como temían las masas, el miedo que avivaba Ukyo, sin comida, no hay futuro para las personas que viven hoy. Sin duda dirás que es irrelevante cuántos de esos sujetos mueren. Quizás sea así. Pero lo contrario también es cierto para las masas. No tienen gran respeto ni interés por nosotros. Puede que busquen ganarse nuestro favor, pero no les importa lo que nos suceda al final, en comparación con sus propias vidas. Ciertamente hay sujetos que no son así, pero son claramente una minoría. Lo que pronto experimentarás es solo una retribución. Regresa a tu país y acepta el juicio de tu pueblo. Si su gente encontró que el sistema imperial era deficiente y se rebeló, la responsabilidad de sus quejas, después de todo, recae en parte en sus pies. El sistema imperial era claramente defectuoso, y nadie de los presentes discute esto. La leña ya estaba allí por todo el imperio. Ukyo resultó ser quien hizo uso de él y encendió el fuego, pero los involucrados en el sistema político fueron los responsables de crear esas condiciones en primer lugar. Y, por supuesto, la nobleza está incluida en los responsables. Yo nunca estuve involucrado en política, grita una mujer. A través de sus restricciones, suplica piedad. Y mis hijos, seguramente no tienen culpa. No sabía nada y no podría haber hecho nada aunque lo hubiera sabido. Sus hijos son aún menos culpables. Es injusto que también los maten. ¿Por qué mi hijo debería sufrir por los pecados de otros, Su Majestad? ¿Por qué crees que uno debe ser culpable para ser castigado? ¿Crees que al alegar la falta de culpabilidad puede simplemente escapar del castigo?, pregunta el rey, sinceramente desconcertado por esta ingenuidad. La mujer noble no tiene una respuesta que pueda abordar la raíz de la pregunta. Los hijos de siervos que murieron de hambre como consecuencia del desgobierno de su estúpido emperador murieron porque eran culpables de algo. El simple hecho es que el imperio enfrentó una gran pobreza. Es por eso que, cuando se les da armas, las masas van inmediatamente tras sus señores feudales, porque una consecuencia de la pobreza extrema es la gente que muere de hambre.
Ciertamente te falta imaginación. Todos ustedes todavía no comprenden, a pesar de todo su aprendizaje, que las personas hambrientas harán lo que sea necesario para saciar su hambre. Es por eso que siempre debes tener cuidado de asegurarte de que no se mueran de hambre. Cuando se mueren de hambre, las personas se convierten en simples animales. Mendigarán, robarán, matarán y derrocarán a su gobierno. Esto debería haber sido obvio, pero los nobles no habían entendido este simple hecho. Los pobres siempre odiarán a los ricos. Y eso es particularmente cierto cuando no tienen nada que comer. Sienten rabia porque otros no conocen su hambre. Todos comieron lo suficiente, ¿no es así? Entonces, es hora de pagar por esa satisfacción. No es que el reino o el propio rey tengan un odio particular hacia los nobles emigrados. Estaban dispuestos a aceptarlos en el país cuando huyeron como refugiados. Si se habían portado bien, el reino tenía la intención de dejarlos establecerse allí. Por lo menos, no tenían intención de utilizarlos como peones diplomáticos. Sin embargo, eso cambió cuando los nobles emigrados buscaron la restauración de su imperio y trataron de arrastrar al reino a sus maquinaciones. Como señaló Setembe Arcana, si hubiera algo que el reino de Arcana pudiera ganar ayudando a los nobles, habrían proporcionado una cierta cantidad de ayuda. Sin embargo, los nobles emigrados no tenían nada que ofrecer a Arcana a cambio. Por el contrario, incluso descontando el hecho de que la corona trató de hacer de Ukyo su as, el potencial retorno de un hombre capaz de controlar el clima durante las próximas décadas fue sustancial. De hecho, el potencial era tan grande que ninguna de las 4 grandes casas pudo objetar. Como Beira es tan rápido en notar continuamente, la capacidad de controlar los cielos hace que un hombre sea insustituible. Los que están frente al rey no solo son reemplazables, sino que su presencia ahora es una carga activa. Esto es absurdo. ¿Qué ganas con matarnos? Pero, ¿se han dado cuenta realmente de su error? ¿Qué hará su propia lógica con sus demandas? Entonces explica cómo tu supervivencia beneficiará a este reino. ¿Qué gana nuestro reino al dejarlos vivir a ustedes, aquellos que asesinarían nuestros importantes activos y matarían a dignatarios extranjeros en nuestro suelo? Eso. No decimos que todos los presentes estén involucrados. Sin embargo, considerando la escala de los crímenes, simplemente alegar ignorancia no es una defensa. Tú, que nos abandonarías a los pobres desgraciados, eres despiadado y cruel. Qué fácil sería decir eso. Pero ese sería el final de todo. Aunque, por supuesto, todo ha terminado para ellos. Hey, señoríos y señorías, dice Ukyo, dirigiéndose a ellos con un tono venenoso. Su sonrisa, sin embargo, es completamente pura. Lo que dices es cierto. Soy un engañador. He empeorado aún más ese terrible país. Nunca he dicho que soy un rey, pero incluso entonces, estoy seguro de que soy un gobernante incompetente y un tirano. Sabía que ese sería el resultado desde el principio. Pero aún así, impulsado por una sed de venganza, Ukyo eligió tomar esa bandera y comenzar una guerra civil. Al padre abrazando a su hijo hambriento, a la madre que no podía amamantar a su bebé y a los siervos que sufrían bajo fuertes impuestos, les dijo que sus gobernantes eran los culpables y les dio armas. Pero Domino es mi país. No hay lugar para ustedes en ningún lugar. ¿Cómo te atreves? No eres más que un niño que por casualidad posee tesoros sagrados. Para tomar prestadas tus palabras. Si intentaras restaurar el antiguo régimen, simplemente causarías más caos. Sí, las acciones de Ukyo hundieron al país en el caos. La economía del país sufrió y, al final, sus errores les costaron un sinnúmero de hombres y mujeres en edad laboral en su mejor momento. Como mínimo, es difícil defenderse de la afirmación de que un joven con un poder excepcional acaba de apoderarse del país por la fuerza. Pero ya existe un nuevo régimen. Restaurar el antiguo régimen crearía más víctimas. Entonces, ¿cómo respondes a ese punto? Si dejamos el país en tus manos, el resultado es obvio. No se puede confiar en ti para gobernar. Estará bien. Parece que podré llevar a algunas personas bastante capaces de la puerta de al lado. Como mínimo, son mejores trabajadores que tú. Incluso si el ejército de Domino consiste principalmente en campesinos sin entrenamiento, una alianza militar entre el reino de Arcana y la República de Domino haría que otros países se lo piensen 2 veces. El reino de Arcana tiene a Souso, mientras que Domino tiene a Ungaikyo. La combinación de esos dos significa que ningún otro país puede darse el lujo de hacer un movimiento descuidado. Sin embargo, la cuestión de la gobernanza interna era otra cuestión. En términos de gobernar la república, incluso sacar talentos prometedores de las familias de comerciantes no será suficiente. En ese sentido, restaurar a algunos de los nobles podría no ser la solución incorrecta. Así que planeas entregar Domino a los arcanianos. ¿En qué se diferencia eso de lo que estabas planeando? Ya sea como presidente, emperador o rey, la influencia de Ukyo inevitablemente disminuirá. No tiene más remedio que confiar en los arcanianos para que le ayuden a gobernar. Pero eso no es algo que pueda evitarse.
Incluso si los nobles presentes recuperaran el poder, no tendrían más remedio que pedir ayuda y ceder la mayor parte de su poder en el proceso como trueque. Domino ya no es capaz de sobrevivir como estado por sí solo. Necesita una cierta cantidad de ayuda del reino arcana, pase lo que pase. Como tal, los arcanianos pueden elegir si quieren tener el imperio o la república. Hay una diferencia entre dejarlos gobernar directamente y deberles favores políticos. Sí, sí, lo que digas. Supongo que te lo contaré una vez más. Entonces puedes contárselo a tus compañeros nobles, de acuerdo. Sin duda, hubo nobles que tuvieron que soportar la política tiránica del emperador, y seguramente hubo mujeres que no estaban involucradas en política y simplemente nacieron en la clase noble. Sin duda había niños que no tenían nada que ver con asuntos de Estado. Sin embargo, no fueron víctimas de Ukyo. En comparación con las masas delgadas y empobrecidas que dirigía, la vida de los nobles era simplemente demasiado cómoda. Los nobles se enfrentan a un destino terrible al final de sus vidas. Hasta ahora, no han conocido el hambre. Desde la perspectiva de las masas que realmente habían estado soportando la tiranía del imperio, eso solo es suficiente para marcarlos para la muerte. Soportarlo. Incluso si mueres, todo es por el bien del país. Como parte de la responsabilidad colectiva, los nobles emigrados se cargan en los carruajes. Algunos piden piedad, otros juran venganza y, sin embargo, más simplemente lloran. Si hay algo que todos tienen en común, es que ninguno de ellos pudo lograr nada por sí solo. Diga, Lady Paulette, ¿qué pasaría si les ayudáramos? Souso le pregunta a la joven que sostiene sus riendas. No hay duda de que nos resentirían por eso, responde Paulette con tristeza. Ciertamente, es cierto que no todos formaban parte del dominio tiránico del imperio. Incluso salvar a los que no tienen culpa crea problemas en sí mismo. ¿Realmente no podrían estar resentidos por perder a sus familiares? ¿Realmente agradecerían ser salvos? Y no hay duda de que el resentimiento crearía más conflictos. Francamente, también es posible que ese resultado tampoco suceda. El resentimiento no se convierte automáticamente en venganza. Mucha gente se aferra a sus rencores y simplemente los lleva a la tumba. No se puede castigar a las personas por sus pensamientos. Incluso el Estado no tiene ese derecho, en términos generales. Pero hay una justificación en este caso. Los nobles emigrados llevaron a cabo los 3 ataques por su cuenta. Y entre ellos estaba un asesinato fallido en una propiedad con el rey del país que los había protegido. Existía la posibilidad de que hubieran matado al rey, como Ukyo había temido, y que tal acción les habría beneficiado. Por tanto, nadie podía afirmar con certeza que no tenía ninguna intención hostil hacia el rey. El intento de regicidio fue un crimen que de hecho justificó la aniquilación de toda una familia. Por eso todos morirán. Puede que no todos sean culpables, pero la justificación está ahí. Además, simplemente no hay razón para dejarlos vivir. Ya veo. Por supuesto, matarlos también dejará otros tipos de resentimiento. Pero incluso entonces, debemos hacer todo lo posible para reducir la pérdida de vidas. Todos los nobles emigrados serán masacrados. Eso no está en duda. Con Ukyo empuñando Dainslade, casi no hay posibilidad de que ningún miembro de su familia escape. Por lo menos, los nobles que huyeron a Arcana no podrán escapar. Sin embargo, incluso entonces, seguirá habiendo resentimiento. Si se enciende o no o si permanece hirviendo bajo la superficie es una cuestión diferente. Podrías tener eso en mi contra. No, viviré con eso. Este es probablemente el mejor curso de acción. Observa cómo se llevan a muchas familias para matarlas, pero el número de cadáveres prospectivos sigue siendo mucho menor que el del ejército que Souso masacró. Mucho más pequeño, pero la culpa sigue siendo grande. Sin embargo, al final, puede aceptar que es un pequeño precio a pagar para poner fin a una guerra. Arcana y Caputo están a salvo. Las cosas que quería salvar están a salvo. Eso es todo lo que importa. ¿Quién ganó realmente con esta guerra? Al final, es el reino de Arcano y la corona arcaniana. Por lo menos, las otras 4 grandes casas no tienen pérdidas sustanciales propias. Los 3 haces funcionaron según las necesidades y se salieron con la suya esencialmente sin costo humano. En contraste, la corona arcaniana esencialmente logró un resultado perfecto. A cambio de algo de comida, podrán enviar a sus propios familiares al centro de poder del país vecino. Y, por encima de eso, también tendrán 4 tesoros sagrados a su disposición. Intentar hacer cualquier otra cosa, apuesto a que es esperar demasiado. Si quisiera, Souso podría salvarlos. Pero para que Souso los salvara significaría que tendría que reducir a cenizas a los ciudadanos de su país. Y además, los arcanianos eventualmente tendrían que proporcionar una enorme cantidad de ayuda. El costo es simplemente demasiado alto. No diré que no te preocupes. Pero, al final, lo único que hicieron fue huir. Ellos mismos simplemente no tenían la fortaleza que exigían a los demás. Lord Caputo había orado para que su desesperanza pudiera eventualmente ser redimida. Después de todo, había algo de verdad en sus afirmaciones.
Incluso si hubieran objetado, probablemente simplemente habrían sido rechazados por la casa imperial. Habría sido muy difícil para ellos rechazar efectivamente esa tiranía. Pero simplemente habían estado corriendo. No estaban soportando nada. Puede que tengan la lógica de su lado, pero son solo palabras. Si realmente se hubieran preocupado por su país, deberían haberlo demostrado muriendo durante la revolución, de una forma u otra. Siempre se han preocupado por sí mismos. Todo lo que dijeron fue simplemente una justificación superficial de su comportamiento. No es necesariamente incorrecto ser egoísta, pero no sabían dónde trazar la línea. Su perspectiva era tan estrecha que habían perdido de vista todo. Dieron por sentado su gente. Dieron por sentado que incluso si la gente moría de hambre o si se destruían pueblos enteros, porque ellos también estaban luchando, la gente aguantaría. Y eso es cierto para ellos ahora. Ukyo hizo uso de las masas. Los incitó y les mintió. Eso es ciertamente cierto, pero el imperio fue el primero en abandonarlos. Fue solo porque el imperio los había abandonado que Ukyo pudo acercarse a ellos. E incluso ahora, después de lograr sus objetivos, Ukyo mantuvo la mano hacia la gente. Ah, tonto con cicatrices, no hay necesidad de que te tortures con la culpa. Todos simplemente hicieron lo que tenían que hacer y los que quedaron simplemente cumplieron con sus responsabilidades. Los que están siendo llevados simplemente están cumpliendo deberes que habían descuidado durante mucho tiempo. Después de Lord Caputo, el rey también viene a tranquilizar a Souso. El trabajo existe para mantener la vida, lo que significa que cualquier tipo de trabajo pone vidas en juego. Al abandonar esa responsabilidad de autoconservación, lo único que espera al final de ese camino es la muerte. Como mínimo, tienen que asumir la responsabilidad del hecho de que su negligencia costó innumerables vidas y del hecho de que su egoísmo les llevó a gastar miles de vidas en el campo de batalla. Tú eres quien ha realizado el mayor trabajo de los presentes. Debido a que terminaste esta guerra sin pérdidas para este reino, la gente puede aceptar que este reino está llegando a un acuerdo con la República de Domino, dice el rey, mostrando a Souso su agradecimiento. Y aunque tal vez sea simplemente una cuestión de números, Souso es de hecho quien más contribuyó a este resultado. Por supuesto, al heredero de la casa Watanabe le fue bien. Al igual que los dos miembros de la realeza de Mayan, asumiendo un papel tan desagradable. Como soberano de este reino, ofrecemos nuestro agradecimiento. La corona, para alentar a los nobles a llevar a cabo su conspiración criminal de atacar una finca con el rey dentro, había debilitado intencionalmente la seguridad en la finca Caputo. Incluso con la presencia de Elixir, la única razón por la que pudieron haber hecho tal apuesta fue la existencia de las de Watanabe, Saiga. De hecho, existía la posibilidad de que los asesinos fueran tras el rey o Lord Caputo para tratar de desestabilizar las relaciones entre Domino y Arcana. Si bien no es tan absoluto como los otros haces, la capacidad de Saiga para usar el misticismo amplificado en una pelea lo convierte en un activo mucho más poderoso que la mayoría. Oye. Parece que la última persona finalmente está aquí, dice Ukyo, sonriendo burlonamente. Pueden escuchar vítores provenientes de las llanuras. Evidentemente, el as de la casa Sepaeda y su grupo han llegado. Sin duda, el grupo que lo considera su maestro está reportando sus logros. De hecho, es un resultado impresionante. Un grupo compuesto por lo que se pensaba que eran individuos comunes se enfrentó a un grupo similar de mercenarios contratados el doble de su tamaño y los derrotó por completo sin una sola pérdida. Eso por sí solo es un logro extraordinario. Es un testimonio de cuán efectivo es ese hombre como instructor. Un hombre exasperantemente útil. Ante el comentario levemente resentido del rey, se acerca el carruaje que lleva a la princesa, Doube, Blewa, Sansui y Lain. Del interior emergen un Sansui y Blewa de aspecto demacrado, así como un Setembe furioso, un Doube alegre y un Lain confundida. Entonces ella es. Cuando Ukyo mira hacia arriba, Dainsleif cambia su forma de espada. Ukyo toma la hoja envainada y la coloca en la punta de sus dedos. Como atraída por un imán, la hoja envainada se vuelve hacia Lain. Esta fue la confirmación final del hecho de que ya lo sabían. Ya veo. Se acercó una niña pequeña, no diferente de los niños nobles de antes, excepto por el simple hecho de que era la hija adoptiva de Sansui. El rey, que previamente había mirado a Ukyo con preocupación, se relaja cuando la expresión de Ukyo pierde su alegría. Al final, no podía saber cuál sería la decisión de Ukyo hasta que vio a la chica directamente. Como asunto delicado, había atraído gran parte de la atención del rey. Se relaja, sabiendo que su preocupación era innecesaria. Padre, me alivia ver que está a salvo. Setembe, deslucida y pálida para el observador casual, saluda a su padre. Sí. Tú, por otro lado, no te ves tan bien. ¿Qué te preocupa? Me temo que fui testigo de algo menos que agradable. Habiendo sido testigo de la tradición japonesa de mostrar las cabezas cortadas en horcas en la capital, los pocos días transcurridos aún no han disipado su tristeza, y no puede ocultar su malestar frente a su padre.
El tema también pone de manifiesto una tristeza en Blewa, mientras que Sansui lamenta profundamente haber abierto la boca. Todos menos Doube, hija de una casa marcial, aparentemente de buen humor, y Lain, que no es consciente de lo que sucedió, se ven bastante pálidos. Dejando eso a un lado. Padre, quizás podría presentar a su invitado. Habiendo descartado su repulsión, Setembe dirige su atención al hombre de cabello negro y ojos negros al que no reconoce. Dependía de Ukyo, pero él era el hombre que podría convertirse en su marido. Este es Fushi Ukyo, el presidente de la nueva República de Domino. Un placer conocerte, Su Alteza. Ukyo Fushi, a tu servicio. Si bien su espíritu pleno no es evidente de inmediato, todavía tiene el orgullo de un gobernante soberano de un país en su porte cuando se presenta a Setembe. Ukyo, esta es nuestra hija, Setembe. Es un placer conocerlo, Su Excelencia. Setembe parece un poco mayor. Sin embargo, eso se debe a sus diferencias étnicas. Sus edades reales son las mismas. Con la bendición de mi padre, parece que nos vamos a casar. Ya veo. Bueno, con toda honestidad, me gustaría que vinieras más temprano que tarde. ¿Puedo preguntar por qué? Por supuesto. Me temo que mi país tiene mucho en su plato. Tanto es así que felizmente tomaría una esposa por el bien de la mano de obra adicional. Es un comentario bastante notable para ofrecer a una princesa. También puede estar diciendo que quiere que ella simplemente ocupe un puesto en el gobierno. Ya veo. Entonces lo espero con ansias. No sé de mis hermanas menores, pero si me casara contigo, sin duda tendrás mucho más tiempo libre. Ja. Bueno, entonces espero con ansias eso. Setembe y Ukyo intercambian comentarios rápidos, pero el de Setembe esencialmente le dice a Ukyo que ella se hará cargo de su país. Veo que ha criado a una mujer bastante capaz, Su Majestad. Sí. Lo que la ha dejado soltera, hasta ahora. Ya veo. Supongo que tiene sentido. Hay muchos matrimonios concertados en este mundo, es decir, matrimonios que se basan en la política y los intereses más allá de las dos personas que se casan. En cierto sentido, ese es el destino, pero parece que Setembe y Ukyo son bastante adecuados el uno para el otro. Parte 17. Reunión. Fuerza física, potencia de fuego, capacidad destructiva, letalidad. En esos términos, no se puede decir que Sansui sea particularmente impresionante. La mayor debilidad de un hombre que de otro modo parecería invencible es el hecho de que, contra un oponente suficientemente bien protegido, su única opción es huir. Aún así, contra seres humanos ordinarios con equipo ordinario, sus habilidades de combate son más que suficientes. Ese podría no ser el caso si tuviera que enfrentarse a 10.000 oponentes, pero cualquiera que pudiera haber reunido tantos soldados podría haber recuperado su país por su cuenta. Suspiro. La expresión de Sansui es abatida, incluso a pesar de haber protegido a Lain. Blewa, al escuchar la historia, guarda silencio. Juntos, sienten el peso de lo que significa servir en una casa marcial. Papá, anímate. Está bien, me animaré. De alguna manera se las arregla para superar su tristeza, y sosteniendo la mano de Lain, Sansui se une al grupo, que contiene otros individuos de cabello negro y ojos negros. Así que este es el as de la casa Sepaeda. Realmente te ves joven, wow. El as de Kabuto, el tonto con cicatrices, Souso Kyobe. ¿Qué pasa? El as de Watanabe, Saiga Misu. Me siento un poco disgustado de dónde radica mi lealtad. Aquí se reúnen 4 individuos capaces de amenazar a países enteros. Los que están en el poder miran a la reunión y contienen momentáneamente la respiración. Verlos juntos lleva a casa el hecho de que definitivamente todos vienen del mismo país. Debe ser Ukyo Fushi, el presidente de la República de Domino. Soy Sansui Shirokuro, el guardaespaldas de Lady Doube Sepaeda. Esta es mi hija, Lain. De hecho soy Ukyo. Todavía. En la presentación, Ukyo se arrodilla y mira fijamente a Lain. Su expresión es clínica mientras estudia sus rasgos. Ante esa mirada, Lain inmediatamente se agacha detrás de su padre. Sus acciones la marcan claramente como diferente del odiado emperador en los ojos de Ukyo. No había podido afirmar sin reservas que no había ninguna posibilidad de que no hubiera sentido odio hacia ella si hubiera visto al emperador en sus rasgos. Parece que se parece a su padre. Chica inteligente. G. Últimamente, ella ha estado preguntando quién va a ser su mamá. Ukyo se ríe suavemente a su vez, sus pensamientos se vuelven hacia el futuro de su país. El hijo o nieto de esta niña se casará con su propio hijo o nieto. Es decir, suponiendo que pueda mantener a su país durante tanto tiempo. Con toda honestidad, cree que sería un gran logro en sí mismo. Después de todo, muchos países fracasan después de la desaparición de su generación fundadora. ¿Oh, tienes a alguien en mente? Cuida de ella, entonces. Es desagradable que mueran mujeres como tú, incluso si solo buscaban tu dinero. Por un momento, Ukyo fue extremadamente popular entre las damas de una región particular del imperio, pero recientemente se dio cuenta de que, oye, probablemente solo buscaban mi dinero.
En ese momento, pensó, parece que soy el protagonista de la historia de un harem, y se complació, pero su popularidad no era solo una mala suerte, sino porque realmente necesitaban a Ukyo, ya que literalmente podía hacer que lloviera a voluntad e incluso podría ajustar la cantidad de luz solar que recibía la Tierra. Es decir, todas esas mujeres se le acercaron después de que los poderosos locales les pagaran. Aún así, es cierto que disfrutó de la atención, e incluso sabiendo que las relaciones fueron compradas y pagadas, todavía disfrutaba esos momentos. También es cierto que él consideraba a las mujeres como una especie de accesorios, que los usaba y lucía. Incluso considerando la naturaleza transaccional de esas relaciones, que un tercero se las arrebatara todavía lo llenaba de rabia. Como puede ver, soy un hombre sencillo. No tengo mucho que ofrecer en términos de riqueza. Ya veo. Tu cuerpo es tu riqueza, supongo. Sí. No puedo agradecer lo suficiente a mi maestro por entrenarme hasta este punto. Es una conversación un poco extraña, como si no estuvieran discutiendo lo mismo. Esto es, quizás, apropiado, dado que Ukyo, de pie en la cima del mundo mortal, está tan lejos de ser un inmortal como uno podría estar. Aún así, es una conversación tranquila y tranquilizadora. Una división entre estos dos habría sido un resultado desastroso para ambos países. Te agradezco por renunciar a mi hija. No lo tomes a mal. Si pensara que ella era un objetivo. Bueno, no me habría dado por vencido en ir tras ella, sin importar quién y dónde estuviera. Con eso, se manifiesta un poco de su espíritu. Existiendo en el extremo completamente opuesto de la sencillez de Sansui, Ukyo todavía tiene una manera fácil de entender que no admite disensión. Después de tranquilizar al asustado Lain, Sansui se relaja ante la aparente falta de hostilidad del hombre. No debería haberme preocupado. Mis preocupaciones fueron exageradas. Tú y yo nunca fuimos enemigos para empezar. Entonces doy gracias por mi buena suerte. Tú y yo ambos. Sin duda, matar a esa niña sería más difícil que acabar con la mayoría de los países. El hombre intenso y el hombre tranquilo intercambian miradas de comprensión. Si bien ninguno de los dos se comprometería en ciertos asuntos, tampoco tenían motivos para chocar esta vez. ¡Qué inmortal normal! Sí, un inmortal normal. ¡Qué sencillo! Jaja. Veo que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por su hija. Un buen hombre. Los tesoros sagrados de Ukyo toman forma humana y eche un vistazo a Sansui, el aprendiz de Suiboku. Habiendo conocido a Suiboku desde hace 2000 años, cuando estaba lejos de ser un inmortal normal, se sorprenden al descubrir que Sansui es en realidad un miembro ordinario de la raza. Oh. Los tesoros sagrados, supongo. Conocen a mi maestro, Suiboku. En efecto. Soy Vejra, la lanza divina, uno de los más poderosos de los 8 tesoros sagrados. Inclínate ante mi poder, oh aprendiz de Suiboku. Después de haberle asegurado que ella es el más valioso de los 4 tesoros sagrados, felizmente mira con desprecio al aprendiz de uno de sus antiguos enemigos. De hecho, dada su altura, Sansui es, de hecho, muy pequeña. Ella no pudo evitar menospreciarlo. Yo, ya veo. Entonces, hagas lo que hagas, no uses tus artes inmortales para manipular el clima. ¿Entendido? G. ¿Me escuchas? No hagas lo que hizo tu maestro, tomando el control de las nubes de trueno que convoqué y usándolas contra mí. Mi maestro hizo eso. Ekesach deja escapar un suspiro exasperado como si dijera, ya ves. Es cierto que Suiboku una vez hizo eso contra Bella. Probablemente todavía podría hacerlo hoy. Sin embargo, nada de eso le fue enseñado a su aprendiz. Ante ese hecho, Ekesach no pudo evitar quedarse estupefacto por lo mucho que había descartado su antiguo portador. De hecho lo hizo. Como resultado, fui destruido. Yo, que controlo los cielos, fui destruido por un Ekesach cubierto de rayos. Por favor, no me destruyas de nuevo. Ante la desesperada súplica de la mujer, Sansui solo puede asentir con la cabeza. Aunque, la verdad es que no podría hacerlo aunque quisiera. Como resultado tuve que volver a Dios, mi creador. Así que no hagas eso. ¿Entendido, aprendiz de Suiboku? Por favor, ten la seguridad, Veira la lanza divina. Mi lealtad está comprometida con Arcana, y no tengo ninguna razón para destruir el arma del soberano de nuestro aliado. Tú lo dijiste. Ahora que lo ha dicho, no puede hacer eso, entendido. Al escuchar las súplicas extremadamente desesperadas, Souso inclina la cabeza en confusión. Desde su punto de vista, lo que estaba haciendo Domino parecía ilógico. Digamos, señor presidente. ¿Por qué no usaste el control del clima de Bella para derribar la ciudad fortaleza? Si los inundó con una lluvia interminable, podría haber ganado sin traer un ejército. Como otro individuo cuyo poder era demasiado grande para acciones pequeñas, no podía entender esa parte de la guerra. Si Ukyo puede controlar el clima, no hay necesidad de movilizar un ejército para amenazar a su enemigo y someterlo. Entonces, ¿por qué no lo hizo? O eso. Maestro. No hay ninguna razón por la que debas esforzarte por explicar mis poderes a los demás.
No es algo que deba permanecer en secreto. Tus habilidades de control del clima siguen siendo habilidades de control. Eso significa que no puede crear nubes en un día despejado o hacer que nieve en pleno verano. Ignorando las súplicas de Bella, Ukyo explica las habilidades de su tesoro sagrado. De hecho, había utilizado la capacidad de control del clima para derribar algunas ciudades durante la revolución. En particular, usó la lluvia para inundar fortalezas particularmente duras. Sin embargo, los poderes de la lanza tienen algunos requisitos previos estrictos. Para hacer que llueva cuando no hay nubes cerca, tendría que empezar creando nubes sobre el océano. Por supuesto, se necesitan 1 o 2 días para construir un sistema de tormentas como ese. Al escuchar esas palabras, Souso, quien podría desatar varios hechizos para acabar con el país en este momento, entendió las acciones de Ukyo. Si lleva tanto tiempo, las inundaciones no es un plan eficaz. Peor aún, solo puedo controlar las nubes en el rango visual, así que tengo que estar yo mismo en el suelo. No es que no lo haya considerado, es que nunca fue una opción para empezar. Incluso si hubiera manipulado el clima y provocado la lluvia, es probable que Souso simplemente hubiera destruido esas nubes, poniendo fin a ese plan. Quizás eso hubiera evitado que alguien muriera. Mi maestro. Aún así, soy uno de los tesoros sagrados más grandes en términos de habilidad. Es solo que este hombre está roto. Dios fue demasiado lejos al equiparlo. Bella contraataca entre lágrimas. Ukyo decide simplemente ignorarla. Los otros tesoros sagrados tampoco parecen particularmente impresionados. Oh. Así que por eso pasaste armas. Digamos, ¿no puede un Gaikyo hacer monedas falsas? ¿Por qué no usar eso para comprar comida de países vecinos? Quiero decir, supongo que es como robar, pero aún así. Desafortunadamente, esa tampoco es una opción. En respuesta a la otra pregunta de Souso, un Gaikyo mantiene su elegancia mientras explica por qué no es posible. A diferencia de Bella, evidentemente no tiene la intención de ocultar sus propios defectos. Eso, o cree que ocultar sus defectos no es digno de una herramienta. Hubo bastantes personas en el pasado que me utilizaron para falsificar monedas. Sin embargo, cuando creo monedas, no puedo evitar hacerlas más ligeras que las originales. Pesarlos demostraría fácilmente que no son reales. ¿Por qué el oro es el material estándar que se utiliza en todo el mundo por dinero? Es porque el oro no se oxida, es precioso y lo más importante, es pesado. Como tal, es fácil saber cuando se ha degradado al mezclar otros metales. Por supuesto, no es que no haya quienes acepten monedas falsas, incluso a pesar de saber que son falsificaciones. Sin embargo, esta vez, tuvimos que comprar suficiente comida para salvar a todo un país de la hambruna. No es algo que pueda hacer con compras pequeñas y, lo que es más importante, debe hacerse a través de las fronteras nacionales. Obviamente, los productos alimenticios comprados deben transportarse del país del vendedor al suyo. Usar suficientes monedas falsas para comprar la cantidad de comida que Ukyo necesitaba no era factible, no habrían podido cruzar la frontera con tanto dinero falso. Incluso antes de entrar en la cuestión de ser tratados como ladrones, el plan en sí tenía graves fallas. Tuve maestros en el pasado que fracasaron en sus intentos de hacerlo. Como tal, le advertí a mi maestro sobre esos fracasos pasados. Ya veo. Gracias a la simplicidad de la explicación, Souso pudo entender la lógica. Incluso él podía ver cómo eso fallaría. Al mismo tiempo, Saiga miró a Ekezatsu, que estaba junto a él. Mientras recibe instrucciones de Sansui, Ekezatsu le ha ofrecido consejos una y otra vez. Sin duda, Ukyo también logró triunfar con su revolución gracias a los consejos de sus 4 tesoros sagrados. Bella, te estás avergonzando a ti mismo. Y avergonzarnos a nosotros, compañeros de los tesoros sagrados, como resultado. Tranquilo. A diferencia de las herramientas pequeñas, las herramientas grandes tienen una reputación que mantener. Un Gaikyo mira con lástima al tesoro, que está tratando y fallando de sostenerse. Objetivamente, la agitación de Bella es un poco patética. Bastante triste. Tampoco es como si fueras tan grande. Bella se congela ante el comentario de Ekezatsu. Un Gaikyo se aleja rápidamente de ellos. Claramente, Bella está a solo unos momentos de explotar de rabia. De verdad, Ekezatsu. De hecho, maestro. Hay 3 tesoros sagrados que no están presentes, Pandora, Danoa y Noa. Los 3 son más grandes que Beillaji. Elixir el cáliz sagrado, es el más pequeño de los tesoros sagrados. Es comprensible, dado que es un cáliz hecho para uso humano. El siguiente más pequeño es Dainslave la espada demoníaca. Como es una hoja corta, no es particularmente grande. La espada de 2 manos, Ekezatsu un Gaikyo, un espejo lo suficientemente grande como para mostrar a una persona de cintura para arriba, son aproximadamente del mismo tamaño. Como lanza ritual, Bella es más grande que todos ellos. Bueno, quizás no necesariamente más grande, pero más largo, al menos. Son armaduras, un silo de almacenamiento y un barco. Todos son mucho más grandes que una lanza. O eso tiene sentido.
Ser el cuarto más grande entre 8 difícilmente califica como una herramienta grande. Saiga acepta tranquilamente esa crítica, pero Bella no puede dejarlo pasar. Sé cómo te atreves. Yo, con la habilidad de controlar los cielos, soy el más grande de los tesoros sagrados. No se trata del tamaño físico del artículo. Y, sin embargo, tan mezquino y pequeño en términos de carácter. Pequeño y mezquino. No lo soy. No puedes entender mi grandeza. Quienes los rodean han comenzado a acostumbrarse a ver a una mujer joven y una mujer alta discutiendo. En cierto sentido, es un argumento que proviene de ser seres similares. O, digamos, no es que me moleste ser el que responde las preguntas, pero aunque sé que destruiste a mi ejército, ¿cómo lo hiciste realmente? Oh, magia. Evidentemente, tengo 10.000 veces el maná de un mago de primera. Un poco más normal de lo que pensé que sería. Supuse que tenías algún tipo de superpoder, como un personaje de cómico videojuego. ¿Te importaría hacernos una demostración? Añadiendo, no es como si se acabara, ¿verdad? Ukyo le pregunta casualmente esto a Souso. Sin embargo, al escuchar esas palabras, Lord Caputo y Paulette, que habían estado observando atentamente el proceso, palidecieron. Claro, puede que no sea un gran problema lanzar un hechizo al aire. Como Sansui, el poder de Souso solo se puede creer una vez visto. Sin embargo, es lo suficientemente poderoso como para arrasar fácilmente una ciudad, y autorizar casualmente su uso no era una buena idea. Nos gustaría verlo también. Después de todo, no lo vimos con nuestros propios ojos. Las palabras del rey fueron perfectamente comprensibles. Es cierto que los únicos que vieron directamente el poder de Souso y sobrevivieron fueron los de la casa Caputo. Todos los demás estaban muertos. Hay muchas cosas que deben verse al menos una vez. Muy pocas veces la gente pide verlos por segunda vez. Como desee, Su Majestad. Souso lanza un hechizo de fuego al aire. No está ansioso por permitirlo, pero si el rey lo quiere, bueno, no tiene otra opción. Lord Caputo autoriza a Souso a usar un hechizo, momento en el que el maleficio que convierte a Souso en piedra en el momento en que intenta lanzar un hechizo se levanta temporalmente. Está bien, magia de fuego, ¿verdad? Oh, Saiga, ¿podría seguir adelante y hacer un muro de luz sobre todos? De lo contrario, podría hacer un poco de calor. A diferencia del lúgubre Lord Caputo, Souso parecía completamente a gusto. Está bien. Saiga despliega nerviosamente la pared amplificada de Equesat sobre el grupo. Sansui y Ukyo parecen ansiosos por presenciar el poder sobrenatural de Souso. Honestamente, estoy un poco emocionado. Danos uno grande y bonito. De hecho, es la primera vez que los tres japoneses ven magia en esta escala, y ese tipo de hechizo es emocionante para ellos, ya que es al estilo de los superhéroes que todos vieron en la televisión. Los nacidos y criados en este mundo miran con interés el cielo más allá del muro místico. Rápidamente, todos lamentan su emoción. ¿Qué diablos es esto? Ukyo mira en estado de shock. Un sol gigante aparece frente a ellos. Esa es la única comparación que funciona. El fuego llena el cielo hasta donde alcanza la vista. La gruesa pared mística reforzada por Equesats parece una cosa delgada e insustancial contra la bola de fuego de arriba. Está bien. Ahora, para disparar hacia arriba. Por lo menos, ya no entra en pánico ante sus propios hechizos. Controlando la bola de fuego gigante, Souso lanza el hechizo por los aires. Era una vista tan ridícula que incluso los tesoros sagrados solo podían mirar con asombro estupefacto. El hechizo definitivo, desencadenado por maleficios, lanzado por el mago más poderoso del mundo. La enorme bola de fuego, normal en todos los aspectos excepto en su poder puro, se eleva hacia el cielo. Con 10.000 veces el alcance de un hechizo lanzado por un mago de primera categoría, el hechizo también tiene 10.000 veces el poder. La bola de fuego, lo suficientemente poderosa como para convertir la noche en día, arde en el cielo, quemando la capa de nubes en el proceso. Entonces, esto es lo que mató a mi ejército. Ante lo absurdo del poder que se le mostró, Ukyo solo puede esbozar una sonrisa tensa. No hay guerra contra algo como esto. De hecho, es una carta lo suficientemente fuerte como para asegurar la victoria. No es de extrañar que hayamos perdido. Al mismo tiempo, siente empatía por otra persona por primera vez en su vida. Es decir, con el puro miedo que sienten las personas victimizadas por un poder inconmensurable en los libros que solía leer. No podría haber imaginado la existencia de alguien así. Ahora comprendía la injusticia de un mundo en el que puede ser asesinado por algo que ni siquiera imagina que existe. No es tan impresionante, honesto. Es fuerte, seguro, pero eso es todo. Souso, con un poder más allá de toda razón, parece indiferente al asombro, haciendo todo lo posible por no aceptar el cumplido. Seguro, es fuerte, es incluso notable. ¿Y qué? Sigue siendo solo poder que Dios le ha dado. Significa que Dios es impresionante, no él. Sacudiendo la cabeza mientras las miradas dirigidas en su dirección cambian desde antes, Souso mira hacia el cielo. Ese ser capaz de borrar las nubes no significa que él pueda controlarlas.
Eso es suficiente, Bella. Mientras Bella intenta poner una cara valiente a pesar de su miedo, Dainsleif la vuelve a criticar. No se gana nada comparándose con algo así. Simplemente, existe una brecha demasiado grande en el propósito y la escala. Dainsleif, que quizás tiene las habilidades menos impresionantes de todas, acepta fácilmente esta situación. Aún así, tal poder. Un golpe directo probablemente incluso destruiría a Noah. De hecho, Dainsleif, eso es cierto. Si Noah hubiera estado volando sobre nosotros, esas llamas la habrían consumido y enviado de regreso a Dios. Elixir asiente firmemente a las palabras de Dainsleif. Incluso Noah, el más duro de los tesoros sagrados, no podía simplemente ignorar ese tipo de ataque. Nadie ofrece ningún desacuerdo. Los gobernantes y los espadachines, el mago y el niño, todos ellos miran el fuego que terminó esta guerra mientras atraviesa el cielo. Sin embargo, el inmortal es el que primero nota algo. Un barco cae del cielo.